clara frente a un hecho evidente que se avecina: la unidad de todos los peruanos. Lo he repetido y lo he escuchado acá, no para la foto, sino una unidad real y verdadera. No simplemente eso, un ataque lírico y contundente en la que se habla de que la mamá de Tarzán es la más poderosa aquí. Ya se le dieron los 2 minutos, congresista Zamudio, continúe. Creemos, señor presidente y colegas congresistas, que este debate continuará. Sin embargo, es necesario hacer un alto y por ello llamo a la representación nacional a considerar la proximidad del fallo del Tribunal de la Haya. Exhorto a mis colegas congresistas a asumir su responsabilidad y considerar el significado que tendrá para el país. Señor presidente, invocamos a que este debate se encamine en la serenidad y la calma que nos exige el pueblo peruano. En ese sentido, señor presidente, llamo a la unión de los congresistas, a la unión de todos los peruanos para esperar ese fallo tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el señor ministro de Defensa. Gracias, señor presidente. He tomado debida nota de la mayor parte de las observaciones de los señores congresistas. Hay algunos aspectos que podré absolver a través de la Comisión de Defensa o de las comisiones que estime pertinente el Congreso Nacional y también las veces que sea convocado. Quiero tratar 3 aspectos que han sido materia constante durante el debate a lo largo de estas horas. En primer lugar, el referido a los penosos sucesos en los cuales lamentablemente han fallecido personas en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico que vienen realizando las Fuerzas Armadas. Una vez más, señor presidente, quiero reafirmar ante el Congreso Nacional que no es política del gobierno encubrir ninguna clase de delitos y que el tema de la defensa de los derechos humanos constituye una obligación de todo gobierno democrático y por lo tanto del gobierno del presidente Humala. Y en ese sentido no habrá en ningún caso encubrimiento, obstrucción para la acción de la justicia. Y de hecho, en los lamentables casos que han sido mencionados a lo largo del debate parlamentario, el Ministerio de Defensa ha colaborado con la acción de la justicia. Y estamos además en un contexto en el cual tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial actúan con total independencia. Y por lo tanto, el Ministerio de Defensa y el Gobierno acatarán todas aquellas resoluciones judiciales que determinen responsabilidades en aquellos casos en que los hubiere. Y ratifico también que no hay una política al interior de las Fuerzas Armadas para arrasar a la población, sino todo lo contrario. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de manera ejemplar, vienen enfrentando al terrorismo y al narcotráfico, que es el enemigo común. Por esa razón, repito, en algunos casos ofende a la trayectoria de los militares que sacrificadamente realizan su labor, acusar gratuitamente de cometer delitos de lesa humanidad, prejuzgar y adelantar opinión. Estamos en un Estado de Derecho donde tiene plena vigencia la Constitución, se cumplen las leyes y se acatan las resoluciones judiciales. Y por lo tanto, en ese marco constitucional y jurídico, el Ministerio de Defensa tiene como política la defensa de los derechos humanos. Y habrá una política de puertas abiertas, y así lo ha sido,
cuando haya cualquier denuncia relativa a amenaza o violación de derechos humanos. En ningún caso el Ministerio de Defensa ha cerrado las puertas o ha obstruido a la acción de la justicia. En segundo lugar, señor presidente, quisiera tratar el tema relacionado a los convenios de gobierno a gobierno. Los acuerdos de gobierno a gobierno se encuentran vigentes dentro de nuestro marco jurídico. ¿Qué establece este acto jurídico? Que mediante un convenio el Estado peruano puede con otro Estado firmar acuerdos para efectuar operaciones, en este caso en materia de defensa, o podría realizar acuerdos de gobierno a gobierno en materias correspondientes a otros sectores. ¿Y cuál es el rasgo distintivo de un acuerdo de gobierno a gobierno? No solo el acuerdo de la operación en sí, del objeto del convenio, sino que el pago, el Estado peruano lo hace al otro Estado. Es decir, no hay una relación contractual entre el Estado peruano y una empresa estatal o privada, sino que la relación es de gobierno a gobierno y el pago de Estado a Estado. Pero además, señor presidente, la legislación actual establece muy claramente cuál es la modalidad para poder llevar adelante los acuerdos de gobierno a gobierno. La ley vigente establece que para poder contratar de gobierno a gobierno, es potestad del ministro otorgar o no la interrupción. Continúe, señor ministro, es potestad de usted. Gracias, señor presidente. Entonces decía, señor presidente, que la norma legal vigente lo que establece es que para poder concretar un acuerdo de gobierno a gobierno se tiene que hacer un análisis del mercado. ¿Qué significa hacer un análisis del mercado? Recibir propuestas de diferentes estados. Y es a través de este mecanismo mediante el cual hemos llevado adelante los acuerdos de gobierno a gobierno. Así, por ejemplo, en el caso del satélite, que es el más debatido, no estamos, como se dice, designando un proveedor único. No es un caso de proveedor único. Hay 4 postores para la presentación de ofertas del satélite. Uno correspondiente a Francia, otro correspondiente a Israel, otro a España y otro a Inglaterra. Y ha sido CONIDA, precisamente, el órgano técnico especializado en la materia, el que se ha encargado de la calificación técnica de cuál es el gobierno que presenta la mejor oferta técnica y económica del satélite. Entonces, no es, como se ha venido señalando reiteradamente a través de cierto sector de la prensa, que se ha escogido a dedo. No. Se ha realizado un estudio de mercado y se ha seleccionado y hay una tabla de calificación. Y en el caso del satélite, tal como lo mencioné hace algunas horas a través de una interrupción con el congresista Tubino, no se trata de la adquisición por capricho del gobierno de un satélite submétrico. Se trata de un pedido del CONIDA por el cual se ha preferido un satélite submétrico a un satélite métrico. Y además, tampoco es, como se ha señalado, que la empresa que fabrica los lentes, es decir, el lente submétrico, tiene la capacidad para lanzar el satélite. Necesariamente se tiene que contratar con la empresa que lanza el satélite, no con la empresa que fabrica el lente. Y tampoco es cierto, señor presidente, como se ha reiterado hasta el cansancio por cierto sector de la prensa, que
la empresa que ha sido calificada por CONIDA no tiene la capacidad de lanzar satélites al espacio de carácter submétrico. Hasta donde estoy informado, porque todavía el expediente no ha llegado a mi despacho, sí hay lanzamientos de hasta 5 satélites submétricos al espacio. De otro lado, ¿cuál es la garantía, señor presidente, de un acuerdo de gobierno a gobierno? Que el Estado que firma el compromiso, que el Estado extranjero que firma el compromiso con el Estado peruano garantiza no solo la venta del satélite, garantiza que el satélite sea puesto en el espacio. Eso no lo garantiza la empresa privada y es una situación totalmente diferente a la que ocurrió en Chile. Estamos hablando en primer lugar de 10 o 12 años que han transcurrido, en donde el proceso de desarrollo tecnológico ha avanzado y es diferente. Por lo tanto, como cierto sector de la prensa ha mencionado que ha habido sobrevaloración en este caso, es absolutamente falso. De otro lado, señor presidente, yo he venido al Congreso Nacional hasta en 4 oportunidades, señor presidente, hasta en 4 oportunidades a dar explicaciones, 4 oportunidades a dar explicaciones sobre la adquisición del satélite. Continúe, señor ministro. Decía, señor presidente, para el tema... Continúe, señor ministro. Para explicar el tema de la adquisición mediante el mecanismo de gobierno a gobierno, he venido hasta en 4 oportunidades, 3 a la Comisión de Defensa y 1 a la Comisión de Presupuesto. Por lo tanto, no se puede hablar de falta de transparencia. Las veces que yo he sido convocado por el Parlamento Nacional, he venido a dar cuenta acerca del satélite y son testigos los miembros de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Presupuesto. Mal se puede... Señor presidente. Continúe, señor ministro. Señor presidente, el Parlamento Nacional tiene todo el derecho a fiscalizar. Ese derecho está garantizado en la Constitución y quien habla vendrá las veces que sea necesario para dar cuenta del proceso cuando concluya. Así lo he hecho a lo largo del proceso y no tendré inconveniente alguno en volver a la Comisión de Defensa o a la comisión que estimen pertinente. Finalmente, señor presidente, estamos en una situación especial, ad portas, presidente. Continúe, ministro. A portas del dictado de sentencia de la Corte Internacional de La Haya. Muchos de los representantes a lo largo del debate me han dicho que yo soy conflictivo, que ataco, pero sin embargo el país es consciente que no he utilizado ningún adjetivo calificativo. Por el contrario, el país es consciente de qué sector han provenido los adjetivos calificativos. No obstante, yo tengo una responsabilidad como ministro de Defensa y mi obligación es la de defender los intereses del Estado. Y haré oídos sordos a esos ataques. Y en este proceso, de aquí hasta el dictado de sentencia de la Corte Internacional de La Haya y posteriormente aquellos sectores democráticos del país que quieran tener información permanente del sector defensa, reitero una vez más que mi despacho tendrá política de puertas abiertas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. La presidencia y la mesa directiva agradece la intervención del ministro de Defensa y lo invitan a abandonar la sala de sesiones el momento que lo considere conveniente.
Se suspende la sesión por breve tiempo. Señores congresistas, se reanuda la sesión. Declaro clausuradas las sesiones públicas correspondientes a la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2013-2014. Muchas gracias. Bien, de esa manera acaba de finalizar la interpelación al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, asimismo como la labor legislatura ordinaria 2013-2014. Opiniones encontradas generó el debate sobre el ilegal resguardo policial del que gozaba el ex operador montesinista Óscar López y de la muerte de un volador de Mazángaro en la zona del Brain durante una incursión militar a esta comunidad, así como la compra de un satélite por parte del sector defensa, entre otros temas.